¿Sabías que cuando el cristianismo comenzó, habían grupos que creían y seguían a Jesús, pero no creían que era Dios? Hoy te cuento un poco sobre ellos, los llamados ebionitas. Ondas teológicas en Mil Motivos Radio. En los primeros años del cristianismo, cuando las comunidades de creyentes aún se estaban formando, existió un grupo peculiar, devoto, apasionado, pero también profundamente controvertido. Eran los llamados ebionitas, una corriente judeo-cristiana que intentó mantener la fe en Jesús dentro del marco del judaísmo y que terminó siendo rechazada tanto por el judaísmo tradicional como por la iglesia cristiana naciente. Su historia es la de un intento fallido de unir dos mundos, la ley y la gracia, Moisés y Cristo, pero a pesar de haber desaparecido hace muchos siglos, su pensamiento aún tiene eco hasta el día de hoy. Y para entender quiénes fueron los ebionitas, primero hay que situarse en el contexto del siglo I. Jesús y todos sus discípulos eran judíos. Vivían, oraban y pensaban dentro de la fe de Israel. Después de la resurrección del Señor, aquellos que creyeron en Él como Mesías continuaron asistiendo al templo, guardando las fiestas judías y obedeciendo la ley de Moisés. Eran vistos simplemente como una secta dentro del judaísmo. Los llamados nazarenos o los del camino, pero todo cambió cuando el Evangelio comenzó a llegar a los gentiles. Con Pablo, su mensaje de salvación por la fe, sin obras de la ley, se abrió la tensión enorme entre los cristianos judíos y los cristianos de origen gentil. Unos decían que debía de circuncidarse y obedecer la ley de Moisés para agradar a Dios, y otros afirmaban que en Cristo esa ley había sido cumplida y superada. De esa tensión nacerían los ebionitas. Su nombre proviene del hebreo ebioyín, que significa los pobres. Al principio puede que fuera un término espiritual, como los pobres en espíritu, como lo dijo el Evangelio de Mateo, y que Jesús lo mencionó en las bienaventuranzas, pero con el tiempo los escritores cristianos comenzaron a usarlo para referirse a un grupo que consideraron como herético, o sea, herejes. Según la tradición, los ebionitas surgieron después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cuando los romanos arrasaron la ciudad, muchos cristianos judíos huyeron a la región de Pela, al este del Jordán. Allí se reorganizaron y con el paso del tiempo, algunos de ellos comenzaron a desarrollar una teología distinta. Una en la que Jesús no era Dios, sino un hombre justo, escogido y adoptado por Dios en el momento del bautismo. Esa fue la base de su cristología. Jesús no era divino por naturaleza, sino humano por completo, un profeta iluminado, un maestro lleno del Espíritu. Rechazaban la idea del nacimiento virginal de Jesús, negaban su preexistencia eterna y por supuesto rechazaban el concepto de la Trinidad. Para ellos, Jesús fue adoptado como hijo de Dios cuando el Espíritu descendió sobre él en el Jordán. Era un Mesías humano, un ejemplo a seguir, pero no el Dios encarnado. Esta creencia se conoce como adopcionismo y fue una de las razones principales por la que la iglesia posterior los consideró herejes. Los ebionitas también mantenían una fidelidad absoluta a la ley de Moisés. Creían que todo seguidor de Cristo debía guardar el sábado, observar las leyes alimentarias, practicar la circuncisión y mantener la pureza ritual. En su mente, aceptar a Jesús no significaba abandonar el judaísmo, sino perfeccionarlo. La fe y las obras estaban unidas y la gracia sin obediencia era una ilusión. Por eso rechazaban con tanta fuerza las enseñanzas de Pablo de Tarso. Lo veían como un traidor, un apóstata que había corrompido el mensaje puro de Jesús y lo había transformado en una religión gentil desligada a la ley. En cuanto a las escrituras, los ebionitas solo aceptaban el Evangelio de Mateo en hebreo o arameo, un texto que algunos llamaban el Evangelio de los hebreos. Hay quienes no piensan que este evangelio existiera, sino que fue una construcción posterior. Rechazaban todas las cartas de Pablo y probablemente el resto del Nuevo Testamento. Consideraban que solo el mensaje de Jesús mismo tenía autoridad y que los escritos de Pablo eran falsificaciones de la verdad. Algunas fuentes antiguas también mencionan que practicaban el vegetarianismo, o sea, eran veganos, eran vegetarianos y rechazaban los sacrificios de animales porque creían que la era mesiánica debía traer paz incluso a la creación. En ese sentido, su espiritualidad tenía un componente ético, ecológico, muy adelantado a su tiempo. Pero a medida que el cristianismo se expandía por el imperio romano, se definían teológicamente las ideas de los ebionitas. Quedaron al margen. Nadie los quiso. Los padres de la iglesia los veían como una amenaza a la fe ortodoxa. Ireneo de León
En el siglo II se escribió que los ebionitas usan solo el Evangelio de Mateo y rechazan al apóstol Pablo, diciendo que es un apóstata de la ley. Orígenes afirmó que pretenden aceptar a Cristo pero niegan su divinidad. Y Eusebio de Cesarea los describió como una secta empobrecida en el entendimiento, no solo en bienes, sino en su nombre, los pobres. Eso terminó siendo usado en tono de desprecio. Ebionitas, los pobres. El cristianismo paulino, que enseñaba la salvación por gracia mediante la fe sin las obras de la ley, fue finalmente el que prevaleció. La iglesia se abrió al mundo gentil y con el paso de los siglos los ebionitas quedaron relegados al olvido. Sin embargo, no desaparecieron de inmediato. Durante los siglos II y III todavía existían comunidades ebionitas en Siria y en la región de Transjordania. Algunos se fusionaban con otros grupos judeocristianos como los nazarenos y que eran similares pero más tolerantes hacia los gentiles. Otros fueron absorbidos por el movimiento gnósticos o simplemente se extinguieron conforme al cristianismo ortodoxo, que se consolidó como la religión dominante. Hacia el siglo IV ya casi no quedaban restos de ellos. Su historia se conservó solo a través de los escritos de sus opositores y por eso mucho de lo que sabemos de los ebionitas viene de fuentes hostiles, o sea, críticas. Pero a pesar de su desaparición, el pensamiento ebionita dejó una huella profunda en la historia de las ideas religiosas. De alguna manera, sus conceptos resurgieron una y otra vez a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el adopcionismo, esa idea de que Jesús fue un hombre adoptado por Dios, se reapareció en España en el siglo VIII y volvió a aparecer en ciertos teólogos medievales. En tiempos modernos, movimientos como el unitarismo o el de los testigos de Jehová retoman, aunque con diferencias, ciertas ideas similares: la negación de la divinidad de Cristo y la afirmación de que Jesús fue un ser humano exaltado por Dios. Los testigos de Jehová incluso se atreven a decir de que es un ángel o el arcángel Miguel. Incluso algunos estudiosos sugieren que las ideas ebionitas pudieron influir en el pensamiento también del Islam. El Corán presenta a Jesús como un profeta humano, nacido milagrosamente, pero no divino. Habla de él con respeto, pero niega que sea el Hijo de Dios. Además, el Islam conserva un fuerte énfasis en la obediencia, la pureza ritual y la sumisión a la voluntad divina, valores que los ebionitas compartían. No podemos afirmarlo con certeza, pero es muy posible y muy probable que en el siglo VII, cuando Mahoma comenzó a predicar, o Muhammad, todavía existieran comunidades judeocristianas con creencias parecidas en Arabia o en Siria, y que su influencia haya dejado huella en el pensamiento islámico. En la actualidad, hay movimientos dentro del cristianismo que sin saberlo mantienen ciertas afinidades con el pensamiento ebionita. Algunos grupos mesiánicos judaizantes, por ejemplo, buscan volver a las raíces hebreas de la fe, insistiendo en guardar la ley, celebrar las fiestas judías o usar los nombres de Dios en hebreo como Yahvé o Yeshua. Aunque muchos de ellos sí reconocen la divinidad de Cristo, otros no lo hacen. En todos esos casos, el eco del antiguo conflicto entre la ley y la gracia entre Pablo y los cristianos judaizantes sigue sonando. La historia de los ebionitas, entonces, no es solo una curiosidad teológica del pasado, es una advertencia sobre los peligros de reducir el evangelio a un código de conducta. Los ebionitas eran sinceros devotos y su celo por la pureza era real, pero su error fue no comprender que la salvación no es cuestión de mérito ni de cumplimiento legal, sino de gracia. Ellos no pudieron ver que en Cristo Dios mismo vino a cumplir la ley y a ofrecer una nueva alianza, escrita no en tablas de piedra, sino en los corazones. Su error fue quedarse a la sombra de Moisés cuando la luz de Cristo ya había amanecido. Querían seguir al Mesías, pero no aceptar que el Mesías era Dios. Por eso, aunque desaparecieron físicamente, la historia sigue hablándonos. Nos recuerda que no basta con mirar a Jesús como maestro o profeta. Hay que reconocerlo como Señor, como el Dios hecho carne que reconcilió al mundo consigo mismo. Hoy, cuando tantas corrientes religiosas vuelven a cuestionar la divinidad de Cristo o a reducir el cristianismo a moral o ritual, el ejemplo de los ebionitas es más relevante que nunca. Nos muestra cómo el intento de mezclar la gracia con la ley, la fe con las obras, termina empobreciendo el mensaje del evangelio. Quizás por eso el nombre que los identificó, los pobres, terminó siendo más poético de lo que ellos imaginaron. Eran pobres no en espíritu, en recursos, en reconocimiento y finalmente pobres también en comprensión del ministerio de Cristo. Y sin embargo, al estudiar su historia, también encontramos un recordatorio de que la fe cristiana nació en un contexto profundamente judío, que Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplirla.
que la iglesia debe honrar sus raíces, pero sin volver atrás. Los sibionitas se quedaron mirando el Sinaí, cuando Dios ya hablaba desde el Calvario. Su historia termina como empieza, entre la fidelidad y la confusión, pero su legado nos enseña algo esencial, que la gracia del Evangelio no depende de nuestros esfuerzos para agradar a Dios, sino del acto de Dios que vino a buscarnos en Cristo. Así que cuando hoy escuchamos ideas que niegan la divinidad de Jesús o que intentan reemplazar la gracia por la ley, vale la pena recordar a los sibionitas. Ellos quisieron preservar la pureza, pero terminaron perdiendo el centro. Y el centro del cristianismo no es una doctrina ni una ley, sino una persona, el Hijo de Dios hecho hombre, el Señor Jesús, el Cristo. Y si este tema te pareció interesante, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los sibionitas fueron verdaderos herederos del cristianismo original o simplemente una desviación temprana del mensaje apostólico? Suscríbete a este canal, Ondas Teológicas, y acompáñanos en los próximos episodios donde seguimos explorando las raíces de la fe, las herejías olvidadas, la historia y los movimientos que marcaron todo el caminar de la iglesia a través de los siglos. Vamos a estar hablando de varios temas muy interesantes aquí. Y si tienes temas también que te gustaría compartir, déjanos en los comentarios. Y además, te voy a decir algo. Hoy en día busca uno información sobre ondas teológicas y lo que te encontrás son puros videos hechos con inteligencia artificial. Aquí en Ondas Teológicas no vas a encontrar eso. Vas a encontrar personas reales, como yo, hablándote y compartiéndote un poco de conocimiento para que también vayamos creciendo juntos y aprendiendo mucho más. Suscríbete, déjanos tu like. Esto es Ondas Teológicas. Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio.